de poder adorarle, de poder sentir ese vínculo precioso, amén, con su espíritu. Es algo maravilloso. Me olvidé de los pañuelitos que están ahí en la cartera, un paquetito que está por ahí encimita. Gracias. Su fidelidad y como todos tenemos historia, ¿no? Así que cuando se nos invita a recordar la fidelidad de Dios, se mueve en nosotros nuestra historia y adoramos. De eso justamente quiero compartir la palabra del Señor en Colosenses, en el capítulo 1. Quiero saludarles con mucho cariño. Hace un buen rato que no nos veíamos con el pastor Julio, con Lina. Y también tenemos una historia juntos, ¿ves? Que ya no queremos pensar en cuántos años atrás, pero la tenemos, amén, la tenemos. Y yo doy gracias al Señor porque con todos los compañeros que fuimos en algún momento, es con los que yo he permanecido en contacto. Además de Pastora Fanny y Pastor Oscar de Quilicura también, que también fueron nuestros compañeros. Y ha sido lindo cultivar esto después de. Ha sido maravilloso vernos en el ministerio y poder salir adelante. Ver crecer a nuestros hijos también. Amén. Amén, verlos crecer. Y yo ya soy abuela, pues, Dina. ¿Ustedes son abuelos ya? Todavía no. A mí me llegó la bendición hace 4 años con mi primera nieta y ahora hace 3 meses con mi segunda nieta. Y ya voy a ser abuela de nuevo. Y ahora el Señor me va a bendecir. Amén, lo creo. Como lo decreto, lo proclamo, lo confieso. No, pero creo que es seguro por la ecografía que voy a ser nieta, abuela de un nietecito. Así que imagínense cómo estoy terminando un gozo y ya me viene otro, ¿ya? Así de bendecida estoy. Así que no es por ello, porque ella tiene 3 meses nomás, mi hijo mayor Abraham, que va a tener su segundo bebé y al parecer se tiene que confirmar bien, pero creemos que va a ser un varón. Así que estamos todos felices, pues nosotros somos una familia que igual ha sido bien probada y entonces la llegada de los bebés trae un renuevo, una alegría. La Elenita que está ahí nos tiene a todos pero embobados, locos, con baberos gigantes. El mío lo escondí para venir hoy día, pero estamos muy bendecidos, gracias al Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces, como les decía, Colosenses en el capítulo 1. Ahí quiero compartir con ustedes una lectura. Si ustedes me permiten, un poco larga la lectura, pero quiero leerla porque es algo maravilloso. Amén. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 22. Amén. Del capítulo 1 de Colosenses, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en
toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya. Gracias, Señor, por esta lectura maravillosa. Gracias, gracias. Tu palabra es viva y es eficaz. Pedimos que en esta hora tú, Señor, nos ministres y nos hables. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén y amén. Voy a pedirle un favor. En base a la confianza, si pudiera hacer esta un agua caliente. Lo que pasa es que estoy saliendo de un resfriado. Igual tengo, hermano, discúlpeme. Gracias. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quise leer todos estos versículos porque se nos muestran en ellos varias partes que son sumamente importantes destacar o hacer sobresalir del texto para poder entender lo que el Espíritu Santo me ha dado hoy para compartir con ustedes. Amén. Nosotros sabemos que la carta a los Colosenses es una de las cartas que Pablo escribió desde la cárcel. ¿Ya? Y este hermano querido salió de las iglesias que el apóstol fundó, Epafras, y él fue y levantó la iglesia de Colosas. Entonces esta carta va desde la cárcel hasta la iglesia de los colosenses, pero esta iglesia de los colosenses es como si conociera a Pablo, porque Epafras ha sido un hombre que ha identificado la obra de Colosas con el apóstol Pablo. Entonces, aunque Pablo mismo directamente no la fundó, Pablo es indirectamente el fundador de esta obra que se ha levantado. Y él, como ministro para los gentiles, como el apóstol de los gentiles,
como parte de lo que son los apóstoles que pusieron el fundamento de la iglesia, siendo, ¿no es cierto?, la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Siendo Pablo parte de ese apostolado, él escribe a la iglesia de Colosas no como un extraño, sino como el pastor, como el apóstol que va poniendo el fundamento que esta iglesia tiene que tener para poder crecer. Amén. El mismo fundamento que nos ha dejado a nosotros el apóstol Pablo a través de la palabra inspirada. Amén. Entonces, él le escribe a esta iglesia, le dice: he oído de ustedes, he oído cosas tan buenas que me producen gozo, alegría, y oro por usted. Imagínense, las noticias del apóstol Pablo hacen que él sea una persona que intercede fuertemente por esta obra. Y él espera de la iglesia que ella se conduzca conforme a la palabra y al evangelio que han recibido. Una palabra y un evangelio que no convence intelectualmente, sino que es una palabra y un evangelio que transforma. Y como personas transformadas deben vivir conforme a esa nueva creación que son. Pero el apóstol Pablo quiere que ellos entiendan que todo esto que ellos viven no es simplemente, y es aquí donde nosotros, un paréntesis, tenemos que hacer ver, siempre tenemos que hacer ver que la palabra inspirada por Dios está por sobre todo otro discurso, por sobre toda otra oratoria, y toda predicación del evangelio y de la palabra nace de ella y se sujeta a ella. O sea, tenemos que tener esto claro, porque si no, cualquiera podría predicar y decir cualquier cosa y decir: esto es el evangelio, o esta es la palabra, o esto dice el Señor. Y nosotros tendríamos que decir que sí, si no hubiera un marco, pero el marco es las escrituras. Entonces, el apóstol les quiere que ellos entiendan que este evangelio que han recibido, recuerden que aquí todavía no hay Nuevo Testamento. Para nosotros es fácil hablar de la palabra inspirada desde el Antiguo hasta el Nuevo porque tenemos la Biblia. El trabajo ya se hizo. Pero sin embargo, Colosas todavía no tiene un Nuevo Testamento. Y ellos lo que tienen son las cartas, y lo que empieza a circular también en la segunda mitad del primer siglo son los primeros, el Evangelio. Era conocido como el Evangelio. Después se dividió en los 4 tomos que conocemos ahora. Pero todavía no tenían un Nuevo Testamento construido. Pero sin embargo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia para discernir el criterio del fundamento apostólico y el criterio de palabra inspirada. Entonces ellos necesitaban el fundamento del apóstol Pablo, y él quiere exponérselo. Este evangelio que están viviendo, este evangelio que los transformó, este evangelio que rompió las cadenas, este evangelio que les dio una nueva vida. Y quiero explicarlo de esta manera porque es algo que a ti también te va a identificar. O sea, aquí no estamos los creyentes, estoy hablando con los creyentes nacidos de nuevo. No estamos porque nos cae bien el pastor, porque nos cae bien Joel, o nos cae bien el hermano que está en la puerta. No estamos aquí por solidaridad. No, es que para que haya una silla más llena. Estoy con solidaridad con mis vecinos de la iglesia del Shaddai. No estamos aquí porque el evangelio de poder nos alcanzó. Así como alcanzó a los de Colosas, e hizo una obra poderosa en nosotros y nos transformó. Este evangelio de poder nos transformó. Entonces yo no puedo decir que el evangelio es igual a lo que dice el gurú, o lo que dice el chamán, o lo que dice la señora de las cartas del barrio. ¿Me entiende? Porque el evangelio es un poder transformador. ¿Y de dónde nace el evangelio? Nace de la palabra inspirada. Amén. De la palabra inspirada.
Y el apóstol quiere explicarle aún más profundo de dónde viene este evangelio que ha transformado todas sus vidas y que ha levantado esa iglesia de Colosas. Entonces, él, después de decirle en el verso 13, recordarles algo súper importante, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que ha hecho el poder del evangelio, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Esto ténganlo presente porque lo voy a retomar después, los conceptos que están ahí. Entonces, los que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, tenemos que entender quién es el Hijo. Y es aquí donde voy a resumirlo. Esto es un tema demasiado profundo que da el apóstol Pablo y no nos alcanzaría el tiempo ahora. Solo voy a resumirlo muy sencillamente para la grandeza y profundidad que tiene esta palabra. Pero quiero que lo vean de esta manera. El apóstol quiere que ellos entiendan que este Cristo que vino en carne, que murió en la cruz, que los redimió, porque generalmente hablamos desde la perspectiva de la redención, hablamos de Cristo desde la cruz hacia adelante. Hablamos de Cristo desde la cruz hacia adelante, pero la perspectiva de Juan y la perspectiva que tiene el apóstol aquí también es de Cristo el Verbo, el que está desde el principio, y Él nos recuerda la obra desde antes, y es algo súper importante porque está relacionado con la creación. Antes de Él venir encarnado, Él fue como segunda persona de la Trinidad, una parte activa en la creación. Y es más, aquí el apóstol Pablo dice que en Él fueron creadas, por Él fueron creadas, para Él fueron creadas. Y algo súper importante, en Él subsisten. O sea, todo lo creado, todo lo creado, lo que han descubierto y lo que todavía ni piensan ni están a kilómetros de descubrir, todo lo creado, lo visible y lo invisible. ¡Qué tremendo! Todo está en Él. Es para Él y en Él se sostiene. Oiga, el libro de Hebreos en el capítulo 1 dice que antes nos habló por los padres y por los profetas, y hoy nos ha hablado por su Hijo. Y luego, ¿qué dice? Los versículos un poquito más abajo, dice que esta creación que nosotros conocemos se sostiene por la palabra de su poder. El Hijo habla y sostiene el universo porque Él es el Verbo. Entonces, el Verbo es una parte importante en todo. Es una parte no importante, sino fundamental, absolutamente fundamental, cuando tratamos de entender lo creado. Lo creado se desprendió y se separó de Dios a causa del pecado, ¿cierto? Se separó de Dios a causa del pecado. Pero cuando yo trato de entender que lo creado se sostiene, aunque esté caído, se sostiene por el Hijo, vive en el Hijo, subsiste en el Hijo, entonces empiezo a entender que el plan redentor no viene que Dios dijo, bueno, ¿cuál de nosotros tres va? Las tres personas de la Trinidad. Y como que el Hijo dijo, ya no, mejor voy yo. No es así. Desde que fue creado todo, fue creado en el Hijo y para que subsista en el Hijo. Y cuando cayó la creación, ¿quién vino a redimirla? El Hijo. El Hijo. El Hijo se encarnó. ¿Para qué? Para poder volver a reconciliar lo creado, que está separado de Dios a causa del pecado, con su creador, el Dios trino. Y entendemos cuando a ti te hablan de esto, porque uno, y nosotros sobre todo, los pentecostales que somos de experiencia, ¿cierto? Que cuando alguien nos dice, no, yo no creo en Dios, a mí no venga con él. Ah, pero es que usted no conoce a mi Señor. Yo era así y el Señor me cambió. Y lo primero que le ponemos ahí es el testimonio. ¿Qué me vienen con cosas a mí si mi Cristo es real? El Señor me cambió, ¿no es cierto? Somos de experiencias potentes. A nosotros no nos vienen con cuentos. Amén. Pero cuando nosotros vemos esto, nosotros relacionamos a nuestro Salvador, y está muy bien, con nuestra redención.
con nuestro cambio, con ser lavados en la sangre de Cristo. Pero también tenemos que entender que en esta redención está involucrada toda la creación. En esta redención Él está interesado en ti. Él murió en la cruz llevando tu nombre específico, mi nombre. Él murió por nosotros, pero también en nuestra redención Él busca reconciliar todo lo caído con el Padre. Entonces el concepto se amplía. O sea, es importante tu salvación. Y el libro de Romanos nos lo aclara cuando dice que la creación misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. Gime por la manifestación de los hijos. ¿Por qué? Porque la manifestación de los hijos de Dios, cuando Cristo venga y seamos transformados, se complete esta redención transformando nuestro cuerpo. Cuando seamos transformados, la creación va a saber que se terminó el yugo de esclavitud a causa de la caída. Entonces gime por la manifestación. Entonces tu salvación es importante porque en ella se manifiesta la esperanza redentora para todo lo creado. Para todo lo creado. Así de grande es la obra de Cristo. Quiero que un poco la veamos desde la perspectiva de Colosenses, porque siempre la miramos desde nuestra perspectiva, que de tal manera el Señor me amó, que envió a su Hijo, me redimió, me perdonó para que yo sea salvo. Mi perspectiva. Pero ahora el apóstol Pablo dice la perspectiva de tu salvación. Yo quiero que la entiendas más amplia y entiendas quién es el que te redimió. El que te redimió sostiene todo con la palabra de su poder. En Él subsiste todo. Y Él viene y nos lava, nos perdona por la muerte en la cruz, para reconciliar todo en Él, para con Dios. Es una obra impresionante lo que el apóstol le está transmitiendo a la iglesia de Colosas. Ahora, después de que le habla esto tan grande, los vuelve de nuevo a la realidad personal. Y les vuelve a hablar y les dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, vuelve a recordarnos: mira tú, Juanita, Rosita, Elizabeth, José, Luis, acuérdate que el que creó y sostiene todo esto te redimió a ti, me redimió a mí, vino por mí, me conoció a mí. El que sostiene el universo completo me redimió a mí. Y dice: éramos enemigos, éramos extraños, enemigos en nuestra mente, nuestras acciones, nuestras obras eran malas, y Él nos reconcilió. ¿Dónde? En su carne, por medio de la muerte, para presentarnos como santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Mire el objetivo: santos, sin manchas, irreprensibles delante de Él. Esa es la obra de Cristo. El objetivo de Cristo, como alguien dijo, Watchman Nee, creo que fue Watchman Nee, que dice: la sangre de Cristo nos perdona nuestros pecados, pero la cruz mata la vieja criatura, la productora de pecados, por mano mía. Sí, porque podemos ser limpios de nuestros pecados, pero necesitamos también ser transformados para no vivir sujetos al pecado. Entonces, Él nos recuerda esto y dice que este objetivo de presentarnos santos, sin mancha, irreprensible, como el Señor lo puede lograr en nosotros si nosotros permanecemos firmes en la fe. Firmes en la fe, sin movernos de la esperanza que hemos recibido en este evangelio. Amén. Y este evangelio se predica en toda la creación. Así termina el párrafo que hemos leído. Ahora, ¿por qué yo leí este párrafo? Porque es como un resumen del evangelio, pero también es un resumen de nuestra experiencia. Está vinculado el evangelio que se nos predicó con la experiencia que nosotros hemos vivido a través del evangelio. Hemos recibido a través del evangelio, hemos conocido a Cristo de una manera que nunca lo imaginamos. Amén. Pero además de entender que es el glorioso, eterno Hijo de Dios,
que con su muerte nos redimió y que fue exaltado y le dio toda potestad al Padre. Además de saber eso, sabemos que es nuestro, como dijimos la primera vez que oramos, nuestro personal Salvador. Nuestro personal Salvador. Y eso resume este capítulo. Ahora, usted dirá, ¿por qué la pastora leyó este capítulo y nos está hablando de este capítulo cuando la convocatoria es de adoración? Y segundo, volver a ese primer amor. ¿Por qué empecé por este capítulo? Ahora vamos a empezar en esa área. Hay la adoración. Voy a ver dos maneras o dos expresiones de adoración. Dos expresiones. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho, yo lo he dicho, quiero unirme a los coros celestiales a adorar? Quiero unirme con los 24 ancianos. Quiero estar unido a esos ancianos que sacan las coronas y se rinden. Quiero unirme a los serafines que dicen santo, santo. ¿Cuánto alguna vez alguna idea parecida a esto han expresado? Sabemos que la adoración celestial no para, ¿cierto? Es continua. Ellos no están sujetos a día, noche, a jornadas largas de trabajo ni de estudio. Los serafines significa seres de fuego. Ellos fueron creados para estar cerca. Y bien cerca. Y como están bien cerca, la misión de ellos no es traernos mensaje a nosotros, no es llevarle un informe al arcángel de por allá. No. La misión de ellos es estar cerca y adorar. Para eso fueron creados, para adorar. Por eso se les llama seres de fuego, porque están ahí cerca del fuego de la misma presencia del Señor. Están hechos para adorar. La creación celestial conoce lo que es la adoración, porque ellos fueron creados en la misma presencia de Dios. Y en la presencia de Dios se adora a Dios. En el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel se nos habla de una criatura celestial que fue creada, nos dice Ezequiel, con primores de tamboriles. Algunos hablan de que él mismo fue creado en esencia con sonidos musicales que de él se emitían, de sus criaturas, de su naturaleza se emitía la música. Y esta criatura preciosa, más que ninguna otra criatura celestial, pero criatura al fin, porque tenía un principio, pensó que estando ahí, porque se movía en las piedras de fuego, o sea, estaba muy cerca en la presencia de Dios. Él pensó que en realidad era tan bello, tan grande, tan especial, tan único, tan original, tan tremendamente original, que podría Dios compartir un espacio de su trono para alguien tan especial y darle un espacio para un tronito al lado de él. Y distorsionó su posición de criatura, provocó una rebelión gigantesca. La tercera parte de las criaturas celestiales lo siguieron. Pensaron que podían instaurar un reino donde hubiese otro Dios. Y fueron erradicados. Pero sin embargo, esto no paró la adoración celestial. Pero yo lo estoy mencionando a Satanás, al diablo, como le conocemos más vulgarmente. Luzbel era su nombre más bonito como criatura celestial. Pero lo menciono a él porque él cayó desde la misma adoración. Desde la adoración, de estar en la presencia de Dios, cayó porque se miró a sí mismo y pensó que él también era tan especial como para ser adorado. Y de hecho, cuando Cristo va al desierto antes de comenzar su ministerio, él le pide que lo adore. O sea, está obsesionado, es como un trauma que tiene, ¿no? Está obsesionado. Y dice, adórame, por favor, adórame, te voy a dar todo de su sistema, un sistema lleno de pecado, corrupto, lleno de yugos, de tristeza, de dolores.
Eso quería ofrecerle a Cristo. Si me adora, yo te lo doy todo. Cayó desde la misma adoración, siendo una criatura que fue diseñada para adorar. Fue hecha con toda la belleza para que esa belleza adorara. De hecho, se habla de que los seres vivientes, estos que tienen 4 caras, están ahí con esas 4 caras para que recuerden toda la creación y para que en la presencia de Dios esté de continuo el recuerdo de que Dios ha creado y de que esa creación le adora. Porque la creación, hermanos míos, fue diseñada para dar gloria a Dios, invisible o visible, fue diseñada para darle gloria a Dios. Pero resulta que esta criatura no entendió esto y distorsionó esto e hizo que la adoración que era para Dios, Él quiso conducirla con una tercera parte de criatura hacia Él. Y su mente se enfermó y se habló de su caída. Ahora existen las otras criaturas, las que por causa de nuestro primer padre Adán heredamos un tremendo problema, ¿no es cierto? Una naturaleza caída y una condición de libre albedrío que nos enfrenta siempre al hecho de estar decidiendo. Aunque una persona esté caída en pecado, tiene la capacidad de decidir. Tiene la capacidad de decidir. Y siempre va a tener la posibilidad de decidir por el bien. Por eso es responsable del pecado o del mal. O si no, no seríamos responsables. No seríamos responsables de nuestras acciones si no tuviésemos libre albedrío. Pero como tenemos libre albedrío, somos responsables de nuestras acciones. Y nosotros, como humanidad caída, estábamos caídos ya, caídos, nacimos, usted y yo, y toda la humanidad después de Adán nació caída en un mundo caído, donde ya había entrado el mal, donde ya la acción del pecado se conocía, donde ya habían sido abiertos los ojos para entender que existía la posibilidad de escoger por el mal. Y así nacimos en medio de este mundo. Y entonces en medio de este mundo, el que creó todo, Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, envía a su Hijo, en quien fueron creadas todas las cosas, en quien se sostienen todas las cosas, en quien subsisten todas las cosas. Envía al Verbo eterno para poder redimir a una humanidad caída y sin salida. Esto es súper importante, sin salida, sin ninguna salida. ¿Y qué sucede con esto? Nosotros después de Adán no tuvimos ninguna, hermano, ninguna posibilidad de acercarnos a Dios. No existía. No sabíamos lo que era adoración. No teníamos idea de lo que era estar cerca de su presencia. Pero cuando viene Cristo y muere por toda la humanidad, su cruz se levanta y Él dice que Él va a ser levantado y atraerá a todos a sí mismo. Y la cruz se levanta para redimir. Redimir. ¿Qué significa redimir? Que una persona que no tiene ninguna posibilidad de salir de la condición donde está, viene alguien y paga un rescate. Eso es una redención. Es el pago de un rescate para sacarlo de una posición de esclavitud y ponerlo en una posición de libertad. Él nos redimió y por eso quise acentuar el versículo que nos dice en quién tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Todavía no sabe hacia dónde voy, ya estoy llegando ya. En esta media vuelta ya estoy llegando. Nosotros somos diferentes a las criaturas celestiales. Nosotros no nacimos en el cielo, no nacimos viendo ángeles gloriosos
No nacimos mirando el trono de Dios y el fuego de Dios. Nosotros no nacimos en medio de gloria, de luz, de imágenes inimaginables para nosotros. No nacimos ahí. Nosotros nacimos en un mundo caído. Si yo le pidiera a usted que me contara su historia, tendría muchas cosas de esta humanidad caída que contarme. Si yo te contara de la mía también. Si contáramos la historia de nuestros abuelos, de nuestros padres, tendríamos que contar muchas cosas de una historia de una humanidad caída. Hoy día recordaba algo muy, muy particular de la vida de mi madre. Mi madre era la más pequeña la penúltima de 7 hermanos. Su padre fue un hombre malo, horriblemente malo, pero era un hombre con dinero que tenía una producción de algo. Y todos sus hijos eran sus esclavos, literalmente eran sus esclavos. Y mi madre, desde que ella empezó a caminar, a hablar, a poder hacer cosas, ella empezó a trabajar. Pero los varones, que eran los mayores, eran los más explotados. Y cuando el papá se endemoniaba y empezaba a violentar a la madre, a los hermanos, mi mamá recuerda a ella que ella le mordía los talones a su padre. Siendo chiquitita, era la única manera de que buscaba de poder ayudar a liberar a su madre o a quien él tuviera en sus manos, porque era un hombre gigante. Violencias que a uno que nació en un hogar con Cristo no se le pueden imaginar, pero son de la humanidad caída. Y estamos llenos de esas historias, llenos. Hoy día estamos llenos de historias de dolor. Entonces, a nosotros, ¿quién nos pudiera decir, oye, tú naciste en un pedacito de cielo? No, los ángeles nacieron en el cielo y ellos adoran en medio como criaturas creadas, valga la redundancia, para adorar. Están allá las criaturas celestiales. Pero nosotros estábamos caídos en un mundo lleno de sufrimiento. Hermanos, todavía ni nacen los niños y vienen con marcas de rechazo, de trauma, y todavía ni siquiera salen de la guatita y ya están sufriendo, hermanos. Vivimos en un mundo caído, distorsionado por el mal, distorsionado por el mal. Y en medio de esta destrucción, de esta oscuridad, de esta decadencia, aparece una luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Él aparece, Él amanece en esta oscuridad de la humanidad. Aleluya. Es la luz que prevalece en las tinieblas. Hace retroceder las tinieblas. Y Él viene y primero nos dice que nos perdona todo el mal que hayamos hecho. Su sangre es tan perfecta que cuando su sangre entra a la presencia del Padre, todo nuestro fracaso, nuestros pecados, nuestra historia queda atrás. Es perdonada. Pero además de eso, nos abre un futuro como si hubiéramos vivido en el cielo toda la vida. ¿Qué dice la palabra? Nos hace herederos, herederos. ¿Y eso qué significa? Que cuando lleguemos allá al cielo, porque Él lo prometió, Él dijo, voy y vuelvo, me muero un ratito, pero les tengo preparado un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Y Él dijo, y les dejo mi espíritu, dijo el apóstol Pablo, ahí lo selló el Espíritu Santo, diciendo, ustedes tienen las arras del Espíritu como garantía de su herencia. Oh, aleluya. Nosotros que nacimos en medio de la oscuridad, Él nos vino a dar garantías de que tenemos un espacio allá donde nunca hubiésemos llegado por nuestra cuenta. Entonces Él nos redime, nos lava, nos perdona. Ya no olemos a pecado, olemos a vida. Oh, aleluya. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dice eso, que hermanos míos, para los que se pierden, el cristiano, ¿qué es? Es el olor de muerte, porque el que no cree ya está condenado, nos dice el apóstol Juan, ¿no es cierto? Pero sin embargo,
Para los que somos olor de vida. Eso es lo que somos los hijos de Dios. Llevamos el olor de Cristo por doquier. Olor de vida, olor de esperanza. Nos tratan de sucumbir en que toda la esperanza está aquí. Todo está aquí, pero nosotros entendemos que nosotros trascendemos lo temporal. Nos dicen, no, es que ya estás viejo, que estás enfermo, que esto y lo otro. Asegúrate, cómprate un buen seguro. ¿Cuánto tienes de ahorro en la AFP? Como si eso lo fuera todo, ¿me entiendes? Y está bien que seamos previsores, obvio, está bueno eso. Pero entendamos que nuestra nueva creación trasciende lo temporal. Trasciende todo eso. Fuimos creados nuevamente. ¡Oh, aleluya! El apóstol nos lo dice. Somos una nueva creación. A esa nueva creación, aquí en el capítulo 3 dice, si has resucitado con Cristo, deja de mirar para abajo. Mira para arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿No le parece glorioso? Todavía no estamos allá, pero nos dicen, salúdalo, tócalo, es tuyo. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Ahora, yo sé que es maravilloso. Yo creo que vamos a ser derretidos, como dice Marcos Vidal, ¿no es cierto? Me voy a derretir en tu mirada, dice él. Pero yo creo que cuando escuchemos un coro de ángeles nos vamos a derretir de la manera que ellos adoran, ¿no es cierto? ¡Oh, qué tremendo! Pero yo quiero decirle una cosa. La adoración de un redimido no tiene comparación. Y no tiene nada que ver con cómo canta. Porque no todos tenemos el don de Joel. Y algunos cantamos despacito por amor al prójimo. ¿No es cierto? Había un hermano que se inspiraba, él le encantaba adorar. Pero era desafinado. Y se inspiraba y tenía la media voz. Y cuando tú lo mirabas, estaba sentadito por ahí en una esquina y estaba solito. Porque cuando se inspiraba, alzaba la voz y te dejaba lejos, pues, hermano, lejos con su desafinación, era tremendo, pero él está en la misma presencia del Señor. Nosotros a lo mejor no somos los mejores cantores, o a lo mejor tampoco somos las mejores personas para expresarnos. A veces nos cuesta expresarnos, ¿no es cierto? Pero hay algo fundamental en nuestra adoración. Hay algo súper grande, poderosísimo. Y es sobre lo que se basa tu adoración. ¿Por qué tú eres un adorador? Y es el hecho de que un día estabas perdido. Perdido, sin ninguna posibilidad, sin ninguna. Y ahora estás de repente cerca. Cuando estabas por allá en los potreros y de repente estáis frente al escenario. Aleluya. Eso dice el libro de Efesios, que éramos lejanos, pero por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. Y cuando somos cercanos, ¿sabes por qué somos hechos cercanos? Porque ahora nosotros podemos adorar. Y la adoración nuestra suena distinto. Suena distinto, ¿sabe por qué? Porque es la adoración de alguien redimido. Redimido significa que yo no empecé adorando. Redimido significa que tengo una historia con Dios. ¡Aleluya! A partir del rescate, a partir de la sangre, a partir de la cruz, tengo una historia con Dios. Mi adoración no es solo decirle al Señor santo, 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 como hacen los serafines, sino que mi historia es: tú eres santo, santo, santo. Y siendo santo, 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 te acordaste de mí, que era pecador, lejano, apartado, condenado, sin ninguna posibilidad. Y me hiciste cercano por medio de tu Hijo Jesucristo. Por eso eres un adorador de esta otra categoría, de las criaturas redimidas.
Había un hermano que predicaba en las cárceles. Él está allá en la presencia del Señor. Y él decía, él predicaba en la penitenciaría, bueno, en muchas cárceles predicó él. Pero él le decía que el Señor le decía que se callaran a todos sus ángeles. Yo sé que esto lo he oído muchas otras veces, pero él yo creo que fue el primero porque es de muchos años atrás. Porque el Señor quería oír a sus redimidos de la pena. El Señor quería, y tiene que sonar bien distinto el canto de un ángel al canto de un ex delincuente, por más, ¿cierto? De un ex asesino, de una persona que fue lo que haya sido. El Señor quiere oír el canto de sus redimidos, el Señor quiere oír la oración de sus redimidos, el Señor quiere oír el clamor de sus redimidos. ¿Sabes por qué? Déjame profundizar un poco más en este evangelio del cual el apóstol Pablo le habló a los colosenses. Dios quiere oír tu adoración. Porque en tu adoración, la adoración tuya y la adoración mía, la adoración de la iglesia, es una adoración que nace de la gratitud. Y esto es algo que tenemos que tener siempre presente, porque nosotros vivimos en un tiempo en que todo el mundo habla de adoración. Se habla de niveles de adoración, se habla de adoradores, levitas, salmistas, superadoradores, ¿entiendes? Se habla mucho de adoración, pero nosotros debemos entender algo muy básico, y de eso se trata, no desvincularse de lo primero que uno recibió, es no perder lo básico. Y es que nosotros basamos nuestra adoración en nuestra historia. Por eso es que les dije que en algún momento estaba vinculada a la palabra, lo que dije antes. Porque nosotros seguimos viviendo en un mundo caído. Seguimos viviendo con luchas, con batallas. Seguimos luchando por nuestra fe en medio de las tinieblas. Somos la luz de este mundo, la sal de la tierra. Pero muchas veces en esta avance de la vida, en este peregrinaje, nos olvidamos de nuestro origen y perdemos lo básico. Y pensamos que la adoración es porque yo soy tan bacán, ¿cómo no va a querer Dios que yo lo adore? ¿Entiende? Y perdemos esta orientación de que nosotros adoramos como redimidos. Nosotros no adoramos como las criaturas celestiales. Nosotros adoramos porque la gracia nos alcanzó, porque el Verbo descendió. Por eso adoramos. Entonces, como adoramos desde esto, tenemos que tener una gratitud. O sea, la adoración tiene que nacer de la gratitud. Yo no puedo orar por orar, no puedo cantar por cantar, no puedo leer la palabra por leer la palabra, no puedo venir al culto por venir al servicio. No puedo moverme de esa manera. Eso significa que perdí el vínculo más básico. Si yo estoy haciendo las cosas solo por repetirla, porque es la costumbre, porque es necesario, porque si no me voy a ir al infierno, porque qué sé yo. Si estoy haciéndola por cualquier otro motivo es porque perdí lo más básico. Perdí la noción de que un día Él me perdonó, me rescató. Y que puedo estar en el momento más duro, en el más frío, en el más difícil, en el más doloroso. Pero eso no me quita de la posición que sigo siendo un perdonado. Que sigo teniendo las mismas promesas, la misma herencia, el mismo camino hacia lo eterno. Entonces mi adoración nace de la gratitud. Cuando la gente empieza a perder la gratitud, empieza a perder el primer amor. Y sale una suerte de criatura híbrida. Si me permiten decirlo, una mezcla de luzbel y religiosidad, una mezcla de orgullo, soberbia, de querer glorias propias,
de religiosidad, de legalismo, de andar midiendo a otros desde la santidad y poniéndole la vara a todo. Y sale una deformidad que se aleja mucho de lo que es un hijo de Dios. Si ustedes se fijan, el tema de Efesios, de la carta a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso era una iglesia tremenda, entonces no debemos relacionar esto de perder el primer amor con perder las ganas de trabajar. Yo creo que eso ya es lo último, o sea, es lo último. Porque Éfeso no tenía primer amor y trabajaba como nadie. Amaba la doctrina como nadie. Nadie los engañaba. Ellos eran valientes en todo lo que hacían, incansables en todo lo que hacían, pero habían perdido el primer amor. ¿No te pasa que de tanto hacer algo a veces ya no lo haces de la misma manera? ¿Ah? La primera es con cualquier alegría, pero ya después de 20 años de lavar platos ya no se hace con el mismo gozo. ¿No es cierto? No se hace de la misma manera. El punto no son las obras en sí mismas, sino es el corazón. Puedo seguir manteniendo la fe intacta. Mira, escucha esto. O sea, no se trata esto de que yo dejé de creer en Cristo. No, yo sigo creyendo en Cristo. Sé bien lo que es el fundamento. Discierno a cualquier turbado. Al tiro. No está en la palabra. Tengo cualquier experiencia. Estoy hablando de manera general. Puedo tener todas esas capacidades, ¿me entiendes? Pero resulta que ya nada es igual, po. ¿Y cuál es la esencia del punto? El salmista es muy sabio. Y él nunca llega a este punto. ¿Sabes por qué? Porque él no espera que su alma esté muerta para hacer la reacción. Él dice, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores. Él. Alma mía. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras no seamos completamente redimidos, ¿qué estoy diciendo? Cuando se complete nuestra redención, ¿sabes cuándo va a ser? Cuando se ha transformado nuestro cuerpo. Cuando Cristo venga y se ha transformado nuestro cuerpo, esta batalla que tenemos todos los días se va a acabar. Y el Espíritu va a fluir a través de un cuerpo, de una tienda que esté hecha a la medida del Espíritu y el alma que están en comunión con Dios. Pero mientras estemos aquí hay una batalla. Y en base a esa batalla nosotros tenemos que entender que nosotros podemos pasar por muchas cosas en esta vida, muchas cosas, todas las cosas que tú me digas que pasaste, ninguna de ellas es un motivo suficiente para perder la gratitud, para perder el valor de haber sido rescatado, para cerrar la boca, para dejar de mover los pies, para dejar de alzar las manos, para dejar de recordar su obra. Nada en esta vida es un motivo suficiente para dejar de adorarlo. Y Dios no quiere que funciones aquí. Dios no quiere que tú funciones. Es bueno que funcione. Va a ser beneficiada la iglesia si tú haces bien lo que tienes que hacer. Pero si tu corazón no está ahí, si ya no te mueve la misma gratitud, si no te estremeces, si te da lo mismo cuando alguien nuevo se convierte y deja atrás su vida, si ya no te estremece eso, si la canción esa que habla de lo que éramos y de lo que ahora somos en Cristo ya no hace nada en tu corazón, si todo te parece tan trivial, si el hecho está que tiene que funcionar esto, saquémoslo adelante, algo está mal. Algo está mal. Recordemos quién nos redimió, quién nos rescató. Mire, si nosotros pudiéramos verlo en toda su gloria. Pedro lo vio un momentito resplandecer su rostro y su ropa y quedó delirando.
Si nosotros supiéramos en realidad y no le permitiéramos a la vida, a las circunstancias, a las tinieblas, lo que sea, que nos borrara quién es Jesús para nosotros, quién es Cristo Jesús para nosotros, nosotros permaneceríamos como esa mujer que entró a la casa de Simón el fariseo. No pidió permiso ni una cuestión. Se tiró a los pies del Señor. Pero miren, lo más importante de esa mujer es que el Señor habló de ella y dijo: Simón, al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que se le perdona mucho, ama mucho. Esto quiere decir que Simón era menos pecador que la señora que estaba a los pies. ¿Está hablando de eso el Señor? ¿Que hay niveles? No, el Señor está hablando de autoconceptos. ¿Qué pensaba Simón de ella? Si este fuera profeta sabría que le está besando los pies, no dejaría ni que lo tocara. Recuerde que para un fariseo todo lo que, si algo no estaba puro y lo tocaba, él lo dejaba contaminado. Sabría quién es ella, no dejaría que le estuviera tocando. Él pensaba que él era mejor que ella. ¿Entiende? Jesús era un tremendo rabino, pero definitivamente no tenía nada que perdonarle a Simón. Simón era perfecto. Tenía un poco de lepra por ahí nomás. El concepto, el autoconcepto que tenía. Es lo mismo que le pasó al diablo, pues hermano. El concepto que tenía de él mismo. Pensó que le hacía merecer un lugar mejor. El Señor le dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabes cuál es el problema de los seres humanos? Y por eso la palabra dice que los ministros de Dios no tenemos que caer en el lazo del diablo. Es el orgullo. Es el orgullo. Somos propensos. Esa fue la oferta que engañó a Eva. Dios no quiere que coma esto porque vas a ser igual que él. ¡Pum! Eso fue todo. La oferta era buena y las mujeres somos buenas para la oferta. Ella tomó, dijo: oye, era demasiado bueno. ¿Cuál era la oferta? La oferta era parecida a lo que hizo caer a Satanás. ¿Entiende? Y el deseo de ser grande y estar por sobre, y estar a nivel de y por sobre otro. Esa es la oferta. Y muchas veces distorsionamos el evangelio y el hermano, la hermana que con tanta humildad, con tanta sencillez y con tanta gratitud hacía lo que hacía, al pasar de los años lo hace con autosuficiencia. Y si no nos cuidamos, termina haciéndolo con orgullo. ¿Entiendes? Y el corazón se va distorsionando. Y al final estamos activando mucho. Pero no hay un primer amor. ¿Qué es lo que hizo Dios con David? Por si acaso algunas veces se olvidaba que Él lo había puesto donde estaba. Le traía el olor de las ovejas. Y eso es lo que Dios tiene que hacer muchas veces. Tiene que ubicarnos. Eso es un ubícate. Ubícate. El Señor tiene que ubicarnos. Cuando nosotros no reaccionamos, Él tiene que ubicarnos. No hay orgullo en el cielo. ¿Entiendes? En el cielo hay adoradores. No hay alguien superior a otro. Por eso es que la promesa del Espíritu es para toda carne. En Dios hay igualdad en las criaturas. No hay superioridad los unos por los otros. Hay amor, hay servicio, hay amor por el prójimo. Y todo eso es adoración. Nosotros debemos entender esto y tenerlo muy claro, hermano. Nosotros somos adoradores porque fuimos redimidos. Y la base, mire la base, y téngalo presente, la base de su adoración y de mi adoración es mi buena memoria. Es nunca olvidar. Hay gente que pretende que
no sé, que en este afán de ser coach, de ser positivo y de ser exitoso, ni nos acordemos, pues hermano, que estábamos fracasados, que estábamos perdidos, que no veíamos más allá de la nariz, qué sé yo. Hay mucha gente que piensa que ser exitoso significa olvidarse de tu pasado. No hay peor error que ese, no hay peor error. Si te olvidas de tu historia, vas a depender de ti, de tu orgullo. Y esa es una caída segura, es un porrazo seguro. Pero cuando tú tienes tu historia presente, cuando tú recuerdas que el grande no eres tú, sino que el grande fue el que sostiene todo el universo y se encarnó. ¡Aleluya! Llevó tu nombre en sus labios, en su corazón cuando moría por ti. Eso es lo grande de tu historia. Eso es lo más poderoso de tu historia. Y esa es la base de tu adoración. No se trata que lo voy a andar diciendo en todas partes, pero la base de mi adoración no es que tengo 50 y tantos años de evangelio, no es que tengo algunos rangos eclesiásticos. La base de mi evangelio no son los logros académicos, no son los logros en unción, en poder o en lo que públicamente se puede ver. La base de mi evangelio es que yo he tenido un Dios, aleluya, que nunca me ha desamparado. Tengo 50 años de historia, aleluya, con Él. Y Él nunca me ha abandonado. Y Él me ha sostenido. Su redención ha estado presente en cada momento de mi vida. Y sé que es así también con la tuya. Así que, hermano, si hay algún síntoma y no te sientas, no estoy hablando desde la perspectiva de querer hacerte sentir mal. Es inevitable sentirse mal, pero no es el motivo de mi predicación hacerte sentir mal, pero es inevitable. Si alguna vez o si en este momento estás siendo tratado por el Espíritu de Dios con algún síntoma, que tú estás viendo que no adoro como al principio, o algo me está estancando, o tengo algún síntoma de que hay cuestiones que me están afectando y ya no hago las cosas por la misma motivación que cuando estaba recién redimido. Si hay algún síntoma de orgullo con respecto a algún hermano, algún prójimo, alguna situación, si hay algún síntoma de orgullo, ¿para qué vamos a dejar avanzar eso? ¿Para traernos dolor? Traer dolor a la iglesia que nos cobija, al lugar donde hemos nacido para Cristo. Mejor démonos cuenta por la historia de Luzbel y por el futuro que tiene. Por ahí alguien dijo, cuando Él te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Sí, porque el futuro de Él todavía no termina, hermanos míos. Mirando eso, nosotros deberíamos entender que no nos conviene, ese no es el camino. El éxito que nace del orgullo no es el camino. Y la persona que pretende estar cerca de Dios en base a su orgullo, en realidad dejó de ser un adorador hace rato. Entonces el llamado es: la iglesia se construye con gente llena de gratitud. No importa cuál sea la dificultad, yo te hablo desde la perspectiva pastoral. Uno como pastor se puede encontrar con personas a veces, porque no todos somos dóciles, a veces somos un poquito chúcaros, ¿cierto? Y nos podemos encontrar con la complejidad de otra persona, pastoralmente hablando. Pero si esa persona tiene claro su redención y el motivo de su adoración, no importa cuán compleja sea, es el miembro más maravilloso de una congregación.
La gratitud hace que una iglesia pueda soñarlo todo. Si nosotros nos alejamos de todo síntoma de orgullo, de satisfacción, nosotros vamos a abrir unas puertas maravillosas para la obra del Señor. Y se va a ir el cansancio, se va a ir el hastío, se va a ir esa sensación de que hago y como que no avanzo. Y voy a empezar a disfrutar los mínimos detalles. Me va a traer gozo ver que el hermano llegó. Oh, el hermano llegó, el culto es distinto, mi hermano llegó. ¿Entienden? Cosas maravillosas, vamos a empezar a verlas. Detalles que con el tiempo y con el desgaste y con algunos de estos síntomas dejamos de ver y dejamos de disfrutar. Así que mi invitación esta noche es absolutamente indispensable que vuelvas a esa primera instancia. Y aquí no estoy hablando de cantidad de años. Puedes tener poco tiempo o mucho tiempo. Pero es indispensable que vuelvas a este primer amor. Es indispensable que si no tienes ninguno de estos síntomas, valores lo que tienes y lo cuides. Y no le permitas a nadie que te lo robe. Como esos miembros de iglesia que a veces son medio amargados y dicen, está en el primer amor, hermanito. Ya se le va a pasar, ya se le va a pasar. Como que fuera una enfermedad, hermano. No permitas que nadie te robe el gozo. Que nadie te robe la adoración. Para el Señor es tan importante tu adoración como lo es la de las serafines. Tu adoración es algo muy especial. ¿Sabes por qué? Como dice el libro de Apocalipsis, oh aleluya, estos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Esa santidad que no teníamos, pero que por medio de Cristo hemos llegado a vivir la vida de una manera distinta. Y no nos molesta pagar el precio porque lo tenemos a Él. Aleluya. Vale la pena ser de Cristo. Vale la pena que estar sostenido por Él como está sostenido el universo entero. Nosotros vivimos en Él. Aleluya. Somos victoriosos por Él. Tenemos ropas blancas por Él. Tenemos herencia por Él. Tenemos autoridad por Él. Avanzamos por Él. Es por Él, hermano. Es por Él. Así que yo le voy a invitar, póngase de pie. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Por la fe nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Porque no nos acercamos en nuestras obras, nos acercamos por medio de nuestro gran sumo sacerdote. Entramos en tu presencia, Señor. Somos tu iglesia y no importa cuáles sean los síntomas de esta época posmodernista. No importa cuáles sean los síntomas religiosos de este tiempo. Nosotros queremos vivir cerca de ti. No queremos vivir a nuestra manera, Señor. Queremos vivir en tu presencia. Queremos vivir en tu palabra. Queremos vivir adorándote. No queremos que nada de esta vida nos separe de ti, Señor. Nada se compara
compara, nada se mide contigo. Y sé que tal vez esto no es algo que yo vaya a confesar públicamente, pero en la intimidad de nuestra adoración y de nuestra oración después de este mensaje, pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos si hemos retrocedido, si nuestra adoración ya no es la misma. Señor, perdónanos si nos hemos sentido muy capaces, o si hemos olvidado que un día no estábamos en esta posición que estamos hoy. Perdónanos si olvidamos nuestra historia. Perdónanos, Señor, si nos olvidamos que el destino de nuestros hijos no era la paz que tenían hoy, que tienen hoy, que sintiera otro el destino de ellos y el destino de nuestros hogares. Pero que tú nos diste promesa para nosotros y para nuestra casa. Y tú dijiste que no te olvidarías de nuestros hijos. Gracias, Señor. Saca todo lo que nos ha distraído de la redención, de la historia poderosa que cargamos en nosotros, la historia tuya en nuestras vidas. Perdónanos si hemos actuado soberbiamente, si hemos sido orgullosos en el ejercicio de nuestros dones o ministerios, si hemos sido obreros soberbios y no hemos actuado con amor por nuestro prójimo. Perdónanos si no hemos edificado, perdónanos si no hemos amado como debíamos amar, Señor, perdónanos. Pero nos volvemos, no hay otra opción para nosotros. Señor, es tu presencia o nada, es tu gloria o nada, es cerca de ti o nada, es estar en Cristo o nada. Somos redimidos. Y ese es un mensaje poderoso contra este mundo y contra las tinieblas. Somos redimidos, somos lavados en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado. Somos redimidos, es el mensaje más poderoso que puede haber. Si lo hizo conmigo, lo hará con otro. Señor, te amamos y perdónanos si hemos actuado con amargura, con cansancio, con hastío. Perdónanos si hemos perdido de vista tu obra, tu amor, tu fidelidad, Señor. Perdónanos. Restauranos, Señor. Si hemos contristado la amada, la santa presencia de tu Espíritu, perdónanos. Oh Señor, límpianos del más engañoso de todos los pecados. Límpianos del orgullo. Límpianos, Señor, límpianos del orgullo. Enséñanos a vivir el Evangelio con la humildad con la que tú caminaste en esta tierra, Señor.
Enséñanos a vivir el Evangelio con la fidelidad y obediencia al Padre que tú caminaste, Señor, en esta tierra. Enséñanos a amar y a servir a nuestro prójimo como tú amaste y serviste, Señor. Enséñanos a entregarnos como tú te entregaste. Por misericordia, Señor, sabemos que estamos viviendo tiempos cruciales, estratégicos. Estos no son tiempos para tibios, Señor. Estos son tiempos definitorios. Y queremos estar ceñidos de valor, ceñidos de la victoria de Cristo. Todos nosotros, todas nuestras casas, todas nuestras generaciones sabrán, aleluya. Aunque nuestros hijos no nazcan esclavos, sabrán que sus padres fueron esclavos en Egipto y que Dios se acordó de ellos y nos libertó, y eso será una historia potente para siempre. Para siempre. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Oh, aleluya. Hay poder en su sangre. Y he vencido todo espíritu de muerte, toda tiniebla, toda oposición a la victoria de cada creyente. Es vencido por la sangre del Cordero que nos redimió, que nos perdonó, que nos lavó, que nos transformó, que nos dio victoria, que nos dio herencia y que permitió que recibiésemos la adopción por medio de su Espíritu. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Nada detendrá nuestra adoración de redimidos. Si usted está de acuerdo, de un amén, de un sí, nada va a cerrar nuestra boca de redimidos. Nada va a parar nuestros pies de redimidos, nuestras manos de redimidos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos testimonio de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y los redimidos dicen: amén, amén. Que el Señor les bendiga.